Hola, ¿qué tal amigos? Hijos del misterio. Soy Jorge Coello, me encuentro en Madrid. Estamos en el cine Renoir Princesa, donde se va a hacer la premiere en breves momentos de la película de Alan Stivelman, Testigo de otro mundo. ¿Qué puedo contar de esta peli? No tengo palabras para describir lo que puede provocar esta película en cualquier personita que vaya a verla. Tenéis que descubrirlo vosotros mismos. Tenéis que ver Testigo de otro mundo porque pocas películas te harán sentir lo que te hace sentir esta. Hijos del misterio es la película que el misterio necesitaba. Testigo de otro mundo de Alan Stivelman. Estáis todos invitados. Hola, aquí estamos en esta grabación múltiple para Dimensión Límite, para divulgadores del misterio. Y estamos con Alan Stivelman, que es director argentino, que está aquí de visita en España para promocionar una película documental que está causando auténtica sensación aquí en España, ¿no? Dentro de unos minutos vamos a poder ver esa película en exclusiva, algunos compañeros compañeros de medios, periodistas, divulgadores, investigadores, OVNI, algunos de ellos, y de hecho algún compañero, muy probablemente el amigo Sánchez Oro, se incorpore en los próximos minutos a esta entrevista. Bueno, Alan, lo primero, muchas gracias por estar aquí y, bueno, pregunta típica, ¿qué tal tu estancia en España? ¿Cómo te lo estás pasando? Bueno, muy bien, muy contento. Estuve una semana antes de venir aquí a Madrid, en Ibiza, tratando de descansar un poco del ajetreo de Buenos Aires y ahora con muchas ganas y mucha ilusión de compartir la película con todos. Bueno, Alan, para aquellos que no sepan en qué consiste Testigo de otro mundo, cuéntanos, a modo de una pequeña sinopsis, ¿qué es Testigo de otro mundo? Testigo de otro mundo es una película que narra la historia de vida de Juan Pérez, un hombre de hoy 51 años, que a los 12 años tuvo un encuentro con lo sobrenatural, le sucedió algo que le excedía como persona, a su conciencia, y a partir de ese suceso le provocó en él una serie de fenómenos como sueños premonitorios, una hipersensibilidad. Hola, ¿qué tal? Una hipersensibilidad con la naturaleza, con los animales, e hizo que un poco se sienta desplazado por su entorno, por su familia, por sus colegas que no le entendían qué es lo que le sucedía, y forzosamente quedó obligado a relegarse de todo y quedarse en el campo con sus animales y con sus pensamientos y preguntándose a diario ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir aquello? Entonces la película narra un poco la historia de vida de él y como un camino de preguntas y de sanación hizo que esa persona pudiera encontrar respuestas después de 40 años de sufrimiento. Bueno, se nos incorporaba, ya avisábamos, el amigo Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros. Bueno, el tráfico está fatal, por lo visto. Sí, yo soy testigo de este mundo y el tráfico está bastante mal, sí, es cierto. Bueno, Alan, ¿por qué te decides a hacer una película documental sobre un caso como el de Juan Pérez? Y más concretamente, que es lo que nos atañe, ¿por qué relativo a un asunto de un encuentro cercano de tipo OVNI? Bueno, el por qué es porque al conocer a Juan me generó una empatía y me conmovió muchísimo su relato. No había experimentado nunca tener frente a mí a alguien que había sufrido un encuentro sobrenatural de esa envergadura. Juan estaba completamente atravesado por ese dolor que le pasó a los 12 años y mi curiosidad pasaba por cómo un trauma de ese tinte, de esa envergadura sobrenatural puede permanecer en una persona a lo largo de tantos años. Y cuando lo conocí me acuerdo de preguntarle, pero bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Y se entró en llanto y dije, en un punto en ese momento quería ver de qué forma podía ayudarlo, pero no tenía como herramientas para nada, o sea, no sabía más que escucharlo y poner una oreja y una palmadita en el hombro, no sabía qué hacer. Pasaron los años y hubo un momento donde, bueno, estaba trabajando sobre otro proyecto, ese proyecto queda en stand-by y digo, bueno, voy a tomar este proyecto que quedó relegado, el de Juan, y lo voy a hacer película. Lo escribí en un mes y así empezó todo. Y ahí empezó un proceso de un viaje a Paraguay para conocer los ancestros de Juan, que son guaraníes. Me fui a conocer chamanes guaraníes y preguntarles sobre el fenómeno OVNI. Y ahí se abrió una dimensión completamente nueva
y eso me dio valor a seguir curioseando y seguir investigando, y empezamos un proceso con Juan de 3 semanas de filmación, y eso hizo que se abra todo. Después vino ballet y etcétera. Sí, bueno, perdona la voz que la tengo un poco así. Yo por lo que veo, no es una película que realmente el espectador se vaya a encontrar con algo, con una especie de documental ufológico al uso, que quizás es lo que estamos más acostumbrados, porque tampoco tú eres ufólogo ni te ha interesado realmente la ufología, ¿no? Entonces lo que has hecho más bien es una narración humana de este personaje, a la búsqueda de una especie como de sentido quizás de lo que ha supuesto esta experiencia para él. Y también he leído por ahí que tú calificabas la película o el documental como terapéutico, ¿no? Realmente a la hora de hacer el guión, a la hora de reunir las piezas para montar todo este puzzle, ¿no? y además luego reflejarlo en pantalla, ¿cómo te planteas también un poco esa dimensión? ¿O la dimensión terapéutica te la has encontrado más que irla a buscar? Me quedo con el final, sí, fue una de las sorpresas porque aparte uno puede partir de una premisa y en base a eso, si el testigo, en este caso Juan, no hubiera estado abierto, no hubiera estado permeable a ese cambio, nada hubiera pasado, no se hubiera movido de ahí. Mi rol un poco en la película es el heraldo que acompaña al héroe a esa transformación y lo va empujando y le propone: Juan, ¿qué te parece si hacemos una regresión? Y aparece el doctor Berlanda y le hace una regresión, y aparece una memoria olvidada en ese relato que fue súper fuerte porque era algo que Juan no se acordaba, no se esperaba, nosotros menos. Y lo mismo, bueno, ahora tengo unas frases de los guaraníes para ti, etcétera, etcétera. Y la verdad que yo partí del comienzo de la película con una hipótesis más de generar un documental que pueda descifrar, o sea, si bien que vaya en otra línea diferente a los documentales tradicionales, pero que tenga ese tipo de narrativa, más de entrevistas, más de teorías, era más un poco eso. Pero al empezar a filmar y ver que Juan se abría de par en par y la emoción brotaba de él y el llanto, ahí hice como me eché un poco para atrás y digo, si sigo este camino de teorías, me quedo más con el fenómeno y voy a sentir que lo estoy usando a Juan como excusa para contar lo que yo quiero. Si uso este camino, es de sorpresa, porque empezamos a jugar y a ver qué pasa con el testigo. Y ahí comenzó la aventura y comenzó el proceso de sanación, y eso me ayudó a escribirle al doctor Vallée y decirle, bueno, me gustaría hacerte una entrevista en San Francisco para que me cuentes un poco de Juan, que Juan no anda bien, después de 40 años sigue con preguntas. Me escribe Vallée diciéndome que quedaba conmovido, que se acordaba del caso perfectamente, porque lo conoció a Juan en el año 80, y que no le hacía bien que Juan no haya tenido una buena integración de su experiencia. Y me decía, ¿podés venir a San Francisco? No hay problema, me haces la entrevista. Yo ahí dije, yujú. Pero me pone una postdata que dice, no quisiera molestarte, ni molestar al proyecto, ni entorpecer nada de lo que tengan. Se me ocurre que, si no te molesta, podría viajar a la Argentina a estar con Juan, porque lo puedo ayudar. Yo dije, listo, ya está, venite ya. Y ahí armamos toda una secuencia con él de una semana en el campo, relajados. Y había momentos donde Juan y el doctor Vallée se iban caminando por ahí. Y empezó un proceso de ellos dos mismos, que después el doctor Vallée lo confiesa, que para él también fue sanador. Porque él pudo cerrar un círculo también con esta experiencia en Argentina. Entonces, yo creo que es una película que tuvo un espíritu terapéutico no solo para Juan, sino para cada uno desde un lugar diferente. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia con Jacques Vallée y con El Testigo, porque hay muchos de los que nos están escuchando o viendo ahora mismo por Divulgadores del Misterio que son grandes seguidores de Jacques Vallée y se pueden sorprender del hecho de que Jacques Vallée, que es un señor ya muy mayor, que tiene ya, ¿cuánto tiene Jacques? 77 años, quiera ir al lugar, quiera seguir hablando con El Testigo y quiera pues tener ese proceso con él. Cuéntanos un poco más de ese, digamos, de todo este proceso, porque yo creo que puede ser interesante. Bueno, desde el primer momento me acuerdo ir a recogerlo al aeropuerto, y lo primero que me empezó a preguntar en el carro fue ¿cómo está Juan? ¿Cómo está la familia? Quiero ir a conocer la familia. Me acuerdo que tenía muchas ganas de conocer a la madre de Juan, estar con ellos también. Y desde el primer momento, desde el principio, ya se mostró muy interesado en saber cómo estaba Juan, y el foco de su viaje, más que la película, que es lo que a mí me sabió bien de él, porque se lo mostraba ya muy humano desde ese sentido. No es que, bueno, filmen, no, es como ustedes me invitaron, yo voy a aparecer en la película, pero mi interés está con Juan.
y para mí fue lo mejor que pudo pasar. Ya eso me habló mucho de la persona de él, una persona súper sensible, muy humana, muy interesado por Juan, y tratar de darle algún tipo de... Yo no sé bien qué charlo, porque hubo momentos donde los dejé solos. Me hubiera encantado ser mosca y no sé bien qué charlaron, pero sé que cada vez que lo veía a Juan después de charlar con Valdés, él estaba como feliz, como que algo, porque le preguntaba sobre los hermanos, porque pasó algo muy curioso con Juan, que es que la familia empezó a ser testigo después de años también. Entonces ya no era él solo, entonces le preguntaba sobre eso, que si algo tiene la familia, especial, que pasa esto. Y el doctor Valdés, con todo su conocimiento, le iba respondiendo. Y el proceso con Jack fue maravilloso. La verdad que fue una semana que atesoraremos por años en nuestra memoria. Y a nivel de teoría pudimos charlar de un montón de temas. Y él siempre mantiene como su postura de que es un fenómeno de origen desconocido, que impacta en la conciencia. Él trata de quedarse mucho con la experiencia posterior del suceso, como que ya, como a diferencia quizás de otros ufólogos que se centran más en el hecho en sí, en los seres o en la máquina o lo que fuera. En la casuística, tal cual. Vale, en ese caso, yo observándolo, mucho silencio, mucha pausa, midiendo mucho al testigo, preguntándole, tratando de, una de las cosas que aprendí con él, solo con observarlo, es no hace preguntas que incidan en el testigo, porque una de las cosas que pasaba con Juan, por ejemplo, que es muy curioso, Juan, si vamos a los 12 años, Juan hablaba de que él vio una casilla de campo, con un sombrerito blanco. O sea, Juan en ningún momento en su comienzo dice nave. Y eso a veces, ¿qué nave viste? ¿Y qué nave? Y bueno, empieza a decir la palabra nave, pero porque alguien del exterior le induce esa palabra. Pero puede condicionar de alguna forma ese tipo de preguntas al testigo en lo que respecta a los aspectos concretos del fenómeno, ¿no? Tal cual, él pensaba que lo que estaba observando eran trabajadores de campo, que por más que midan 3 metros en su inocencia, bueno, gente de campo, y por eso me animé a ir, porque a él le encantaban los tractores y todas esas cuestiones. Y otra de las últimas cosas de Vallée es el tema de la ideología, tratar de tener una ideología cero, cosa de que lo que recibís del testigo no te impacte en tu sistema de creencias. Eso fue para mí lo más maravilloso. De todas formas, a la hora de abordar el fenómeno en el momento concreto, surge en el año 78, ¿no? Y en ese momento, aunque se defiende siempre que Juan era una persona que no estaba contaminada por todo lo que era la influencia del fenómeno ovni en la época, yo no sé hasta qué punto realmente podía mantenerse aislado de algo que ocurrió también ese mismo año, que fue la proyección de la película y el estreno de la película de Steven Spielberg, ¿no?, de Encuentros en la tercera fase. Al mismo el propio Vallée también colaboró, sí, pero quiero decir que realmente la que se lió en Argentina en ese momento, como en el resto del mundo, con oleada ovni por todas partes, yo no sé hasta qué punto a él le pudo influir o no. Y luego, por otro lado, también estamos en un contexto que en Argentina fue muy duro, también en España lo habíamos vivido unos años antes, que es todo el proceso de la dictadura. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque yo cuando me encuentro con este tipo de casos, en esos contextos tan casi asfixiantes, en lo personal, en una persona que además vive en un entorno más o menos aislado, un entorno rural, con esa edad también tan frágil, ¿hasta qué punto nos podemos estar encontrando con algo que es un fenómeno, con un estímulo externo que le cambia la vida y que en este caso le perturba, y eso es innegable? ¿O hasta qué punto también ese fenómeno es síntoma de algo que ya está ocurriendo antes? Es decir, es consecuencia de un problema que puede tener y que se manifiesta justo con la floración de esto, ¿no? Le digo, yo no sé si os habéis planteado ese tipo de hipótesis, habéis tratado de ahondar en el documental. Una pregunta muy Sánchez Oro esta, ¿eh? No, está muy bien. De hecho, fue un tema que charlamos con el doctor Berlanda, el tema este del encuentro de la tercera fase y su posible implicancia. Bueno, hubo una investigación que hizo Berlanda del tema del año. Se estrenó un año posterior en la Argentina, en el 70, o sea, fue después del caso de Juan. Lo mismo con Star Wars. Y después, por otro lado, Juan vive en medio del campo y jamás, no hay cines, en ese momento no había cines en la ciudad de él, o sea, no salía nunca. Y como te decía antes, la forma de... Él siempre pensó que estaba viendo seres de... ¿Cómo se dice? Del campo. Lo que sí pasa como curiosidad es que uno de los testigos de esa semana, del caso de Juan, hubieron 4 testigos. Y uno que es Carlos Ealión, que era a la 1 de la mañana, muy cerca de la casa de Juan, estaba andando en auto y a la 1:30 de la mañana se detiene el auto, mira para la derecha y era de día.
y habían como 7 naves con una luz tremenda y seres altos como de 3 metros, como si... La imagen era medio bizarra, porque era como si estuvieran cambiando algo arreglando algo de la nave. Y entonces dijo, no, quiero arrancar, no veía más. Aparte, una se le posó arriba del auto y también se iluminó. De repente le agarra de nuevo arranque y sale disparado para la casa de su novia. Pero a partir de ese momento también quedó un mes súper traumado, súper con miedo. Pero la característica de la forma de la nave y de la apariencia de los seres, por más que lo veía a metro de distancia, era muy parecida a la descripción que hizo Juan también. Bueno, la verdad es que es francamente interesante lo que nos estás contando. Yo creo que a todos los que nos están viendo o escuchando les entran unas ganas tremendas de ver Testigo de otro mundo, porque no es un documental ufológico más, que también tiene esa parte, evidentemente, sino que refleja algo que habitualmente no se suele ver en este tipo de películas documentales o de películas de ficción en general, que es la parte humana, que a veces parece que se olvida de todo lo que tiene que ver con el fenómeno, ¿no, Juanjo? Sí, yo creo que además hay una combinación muy curiosa, porque como decimos no es un documental al uso, sino que le ha dado un abordaje de la cuestión más bien hacia el terreno espiritual. Yo, bajo mi punto de vista, creo que la ufología en gran parte, al margen de que pueda tener una causa extraterrestre o de otro tipo que merezca la pena ser estudiada científicamente, creo que en el mundo actual funciona también como una modalidad religiosa. Para mí eso está muy claro. De hecho, se suele hablar técnicamente de ufología y de ufolatría, ¿no? Es decir, una especie de grupos que generan determinados cultos a lo extraterrestre, y aquí me parece que además tú has utilizado una combinación que puede ser muy explosiva, pero también es muy interesante, que es el echar mano en ocasiones de chamanes, ¿no? Guaraníes, si no me equivoco, para tratar de encontrarle sentido a la experiencia que ha vivido Juan. Quizás porque incluso la aportación que puedan tener estos chamanes se acerque más al lenguaje mental que maneja el propio Juan. ¿Cómo se te ocurrió utilizar esta figura? Porque lo habitual es que echemos manos de historiadores, sociólogos, psicólogos, ufólogos, astrofísicos, pero ¿por qué involucraste a estas figuras, estos chamanes? Bueno, partiendo de la base de que Juan viene de una herencia guaraní y al parecer de abuelos y bisabuelos de altos chamanes guaraníes. El abuelo de Juan, que fue una figura muy importante para él, el abuelo materno, fue el que lo instruyó a Juan en el campo, en la cacería, y era una figura, era como el sostén espiritual, y lo perdió cuando él tenía 10 años. Y el caso de él le pasó a los 12, en un sentido cuando Juan ya estaba... Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Si nos incorpora Chris Obeck a este caso que tramo final de la entrevista, pero estoy seguro de que tenga algo importantísimo o súper curioso que preguntar, ¿no? Así que bueno, se me ocurrió desde ese lugar, desde que al Juan tener ascendencia guaraní, dije, bueno, vamos a ir a la fuente, vamos a contactarnos con chamanes. Yo venía de una experiencia de una película anterior donde también entré en contacto con el chamanismo andino y dije, bueno, como ya lo siento muy, muy cercano el tema del chamanismo, dije, bueno, vamos a preguntar por lo guaraní, pero no pensé que se iba a desplegar todo ese conocimiento y todas las cosas que me dijeron. De hecho, fui con un poco de resquemor, diciendo, uy, ¿cómo les cuento el tema de la palabra ovni? ¿Cómo encaro el tema de la abducción? Porque es todo parece tan occidental, y le mostraba fotos y videos de Juan, y siempre, o sea, ninguno me puso cara de, oh, ¿qué me estás diciendo? Esto es una locura. Lo naturalizaron en todo momento. Bueno, la verdad es que se podrían cuestionar muchas cosas. Mira, Chris, hemos estado hablando de Jacques Vallée, alguien a que tú conoces muy, muy bien, y de ese apartado humano que ha tenido con el testigo, que es algo bastante interesante, bastante curioso, ¿no? Tú que estás especializado más en casos de ovnis antes de los ovnis, no sé este caso de Juan Pérez concretamente, un caso ya de bien entrados prácticamente a finales de los años 70, si es de aquellos que te llama la atención por lo que sucedió, o tienes, digamos, alguna interpretación particular sobre lo que pudo o no pudo pasar precisamente con este hombre de campo. Pues yo estoy aquí precisamente hoy para saber un poco más sobre el caso, porque lo que he leído, que no es demasiado hasta ahora, a mí me parece que es muy parecido a casos que yo conozco del siglo XIX. Además, me interesaría saber un poco más acerca de las correlaciones entre este caso y el folclore local, porque a mí me da la impresión de que puede haber algún tipo de paralelismo entre lo que le había pasado
este señor, y historias muy parecidas que llevo unos años recogiendo acerca de abducciones o acerca de encuentros con seres extraños de todo tipo. Por lo tanto, me interesaría saber un poco más acerca del folclore. Es algo que has estudiado a fondo, imagino, ¿no? Aparte del chamanismo, el folclore de la región. No tanto el folclore en sí, porque se mezclan mucho todo lo que tiene que ver con el campo, con las leyendas y cómo va. De hecho, una de las cuestiones que radicamos en la película, porque no la pudimos poner por tema de tiempos, pero uno de los antropólogos que estudió el caso se llama el doctor Diego Viegas, y él hacía una relación entre el folclore guaraní, que en realidad es más folclore paraguayo, con seres mitológicos, con los seres que vio Juan. Entonces él decía, bueno, quizás en su conciencia vio lo que tiene que ver con el folclore del Paraguay. Pero hablando con los chamanes guaraníes, ellos tienen otro, porque lo que pasó los guaraníes tienen su propia mitología, pero el sincretismo que hubo con los paraguayos, la mitología guaraní, hicieron una mitología aparte, que es la que conocemos en Argentina, del pompero, que es un ser chiquitito, o el boituí, que es un ser más alto, que tiene una garra. Entonces, yendo como al origen del origen, tiene una respuesta en los seres que vio Juan, que para ellos tiene un nombre y que vienen desde otro plano, te dicen. Así que... Sí, bueno, no sé si ya casi para finalizar, pero te quería preguntar, me estás comentando que Jazz Valley cambió un poco a lo largo de la filmación del documental. Tú también cambiaste. ¿Qué cambió en Juan? Bueno, Juan te dice que ya no se siente solo, que es una de las palabras que más repite, como ya no me siento solo, ahora veo, ahora entiendo. Hubo un proceso de Juan, por un lado Juan es un ser social y habla mucho de lo que le pasa, o sea, no tiene problema en abrirse, pero por momentos vos lo veías a Juan caminando por el campo solo y reflexionando. Yo creo que lo que dijo es el 2% del 98% restante, es un proceso interno, porque cuando lo ven llorar, nos dice, ¿qué le estará pasando por dentro? Y yo creo que le pasaban mil historias, 1000 secuencias que habrá tenido donde lo discriminaban, donde lo trataron de loco. Entonces creo que el proceso de la película fue como un volver a revivir todo eso, pero desde otro lugar, y de empoderarse de respuestas que le trajo Jack, que le trajo los chamanes guaraníes, le trajo el doctor Berlanda. Creo que en la sumatoria de todas esas personas que vienen de ámbitos completamente diferentes, él pudo como abrazar todo eso y decir, wow, ahora entiendo, ahora veo. Lo que no pudo tener durante 40 años, que son amigos que lo puedan como acompañar un poco. Creo que en la síntesis de la película se ve eso, ese entendimiento, que no sé bien qué habrá entendido, pero él algo entendió porque se le ve en el rostro. Es más emocional, ¿no?, que racional, está claro. Tal cual. Bueno, ya para ir cerrando, porque la proyección está pues a punto de empezar. Chris, no sé si quieres preguntar algo a Alan. Bueno, solamente me gustaría saber si se ha hecho algún esfuerzo para encontrar casos parecidos en la región, especialmente casos antiguos, ya que se entiende que existe una conexión entre el chamanismo, las tradiciones antiguas de la zona y lo que le pasó a este caballero. Así que quiero saber si se ha hecho algún tipo de búsqueda de casos parecidos anteriores. Desde el punto de vista del enfoque de la película, hay una asociación, una fundación que se llama la Fundación Mesa Verde, que se encargan un poco de darle este foco al fenómeno, ¿no? Una visión mucho más indígena, si se quiere, de la forma que tienen de observar el fenómeno, y ellos sí se encargaron de buscar casos en la Argentina que tengan un poco, pero la verdad que falta mucho, hay mucho por hacer. Realmente el caso de Juan quedaba perdido en la historia, no fue un caso muy conocido, o sea, fue conocido en los años 80 en Argentina, y gracias a que vino Jack y pudo escribirlo en Confrontations, no podría haber pasado la historia, y Juan si no hubiéramos hecho todo este proceso, Juan seguía en el campo con sus mismos miedos, con sus mismas preguntas, y cuánta gente, tanto a lo largo de la historia como en la contemporaneidad, están atravesados por algo que ni siquiera saben qué es. Entonces, lo que yo más deseo es que sea una película que pueda que mucha gente no se sienta sola en este proceso. Y bueno, ya la última pregunta, y es obligada.
también Juanjo ha apuntado un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál era tu impresión y cuál finalmente ha terminado siendo tu impresión sobre el caso de Juan Pérez, tu impresión personal sobre la realidad de lo que realmente pudo ver este hombre? Y ya que estamos, ¿cuál es tu opinión sobre lo que tiene que ver con esos fenómenos ovni? Bueno, en el caso de Juan, para mí es un gran mapa, porque a medida que vamos avanzando con Juan en una relación con él, vamos encontrando nuevas caras del fenómeno, porque de hecho hubo un proceso donde hicimos una regresión a Juan y nos encontramos como que hubo más casos en él, sucedieron otros episodios más que él no tenía. Es como que lo interesante que aprendí con Juan, que uno puede aprender de cualquier testigo, que no hay que quedarse solamente con, bueno, sucede el hecho, uno va a la entrevista y ya está, se terminó. No, porque hay que ver qué pasa a lo largo del tiempo con ese testigo. Está bueno hacer un seguimiento, ganar confianza. A mí una de las cosas que más me tocó y por lo que hago esta película es porque me acuerdo que en el año 2012-13, cuando conocí a Juan y conocí a su familia, me acuerdo que la mamá me agarró y me llevó a caminar por el campo y me confesó entre lágrimas que ella también había sido víctima del fenómeno. Y yo dije, qué cosa tan enroscada, cuánto influencia puede haber de los ancestros con todo esto. Esto es un tema de linaje, no es un tema de linaje, son preguntas que no encontraba respuestas, pero bueno, me ayudó el proceso de la película, por lo menos a acercarme un poquito a todo esto. O sea, que en cierta medida lo que has hecho también ha sido romper un silencio comunitario, ¿no? Familiar, que existía ahí, que nadie quería hablar de ello y lo has normalizado y has hecho que otros también hablen. Lo único que también me creó un poco de duda es la cuestión, por ejemplo, de las regresiones hipnóticas, que yo siempre las veo con cierta precaución, porque los recuerdos son un material muy frágil. Yo lo suelo comparar con una especie de arcón lleno de figuras de plastilina, que cuando tú vas a coger la figura de plastilina del fondo, no solamente deformas esa, sino todas las figuras de plastilina que hay alrededor. Y hasta qué punto una regresión puede ser una recreación de una vivencia, que en este caso también puede ser terapéutica, porque puede armonizar determinados aspectos y no sé hasta qué punto puede fantasear más de la cuenta y no describir más o menos objetivamente una vivencia del pasado. Esto lo hablé con el doctor Berlanda. Él lo que me hace, cuando a veces tengo que hablar de este tema, hay una salvedad que hacer, que es que no es una hipnosis. Es un estado, no sé, por decirle, beta o alfa, lo que sea, donde la persona entra en una relajación no muy profunda, sino que le permite acceder a esa memoria, no se le induce o sea, uno no puede insertar una memoria, que es lo que pasa con la hipnosis, uno no se dice, bueno, te sentís como una hormiga, y bueno, le metes esa memoria que nunca lo tuvo. Y el testigo cuando despierta recuerda todo, que a veces en la hipnosis no pasa eso, como tiene que regrabar. Un estado de atención máxima, de concentración, pero no llega a perder la conciencia. No, nunca. Muy bien. No, nunca. Y en el caso de Juan, bueno, al tener una hipersensibilidad, al segundo que le decís, bueno, te relajaste, ya está en estado. Estás en los 12 años, ya está en los 12. Es muy maravilloso ver el proceso de él, porque quizás yo, al ser más racional, como estaría ya pensando, me costaría relajarme de ese estado. Juan estaba así, y cuando habla, parece de 12 años. Tiene esa cosa de 12 años, y todo lo que va viviendo en su cuerpo es como, lo revive, está ahí, no es una memoria, está pasando de nuevo. Lo vive así, así que bueno. Bueno, pues hay que acabar. Bueno, ya han visto los espectadores, o no sé si han llegado a verlo por el plano de Fede y de María José, que ha venido por aquí pues gente que va a ver la película, pues Pablo Villarrubia, Miguel Blanco y varios compañeros que están aquí esperando impacientes y mirándonos con cara de, por favor, queremos ver la película ya, así que dejarnos al director tranquilo. Alan, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por venir a España. Gracias a ustedes y bueno, espero que disfruten la película. Vamos a disfrutar la película, claro, se nos van a quedar un poco con la miel en los labios los que nos estén viendo, pero bueno, no vamos a poner la película, pero algo es algo, ahí va el tráiler. Hasta la próxima. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico, pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Speaking to witnesses like Juan, the phenomenon could not fit in the four-dimensional physics that we use every day. Por mucho tiempo lo llevé al miedo. Muchísimo tiempo. Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia.
Orero laro roikua hape veningo la tesakar tesapuso upecha omo. Tem cosas donde está extraño, pero viajan. They were describing an impact on consciousness, an impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. And an impact on their life. These people have something to teach us. El gaucho también llora. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero voy a ir dinero, pero voy a estar. Buen día, ¿qué tal? Bueno, no los voy a aburrir mucho. Mi nombre es Alan, soy el director de Testigo de Otro Mundo. Y lo que van a ver es el resultado de un trabajo de 4 años de la historia de vida de Juan y cómo tomé como excusa la historia de él para hablar del misterio desde un punto de vista quizás diferente a lo que estamos acostumbrados, porque lo que van a ver es real, o sea, van a ver una persona que ríe y llora a cámara y él le estaba pasando eso. Y como condimento de sorpresa, que es a mí lo que realmente más me transformó, es que el valor terapéutico que tuvo el hecho cinematográfico en sí, el haber hecho este proceso como excusa, porque la película realmente es una excusa y todo lo que hago también es una excusa para caminar en el sentido del misterio, y es la forma que tengo también de poder expresar quizás lo que pasa por mi cabeza. Y lo que se logró es eso, que es lo más maravilloso, como una persona pasó de un estado de soledad, de trauma muy profundo, a un entendimiento, que quizás cada uno después de ver la película va a entender algo de la película muy diferente a lo que entendí yo o lo que entendió Juan, y eso para mí es lo maravilloso, porque la película logró un sentido de apertura que es para mí lo que más valoro, que no se cerró en nada, sino al contrario, que nos abre un campo realmente desconocido, y logramos también tener el testimonio de ancianos guaraníes que por primera vez hablan del misterio a cámara. Es una etnia muy hermética, que no sé por qué, por gracia del misterio seguramente, logramos que por primera vez hablen, y es la ascendencia de Juan, así que van a ver un retorno al origen, y espero que esta película también les haga un retorno a su propio origen. Así que bueno, sin más, los invito a entrar en un universo que tiene que ver más con el campo de los sueños, del onírico, del inconsciente, que los guaraníes le dan más importancia a ese universo que al universo de la vigilia, que estamos completamente condicionados por un montón de cosas. Así que bueno, espero que disfruten y que cada uno tenga el viaje que tenga que tener. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a Jesús Ortega, que ha estado viendo la película de Alan. Dinos, ¿qué te ha parecido? Sí, pues la verdad es que me parece, lo estábamos comentando abajo con los compañeros, me parece un planteamiento más que interesante para el tema del fenómeno OVNI. Estamos acostumbrados, esto no es una película al uso, es un documental, pero estamos acostumbrados a esa imagen más hollywoodiense, más espectacular, que nos priva un poco de la reflexión sobre el impacto de este tipo de cuestiones o de este tipo de fenómenos precisamente en el testigo. Entonces, esa manera de profundizar en cómo la vida de Juan Pérez cambió drásticamente a raíz de este avistamiento, y cómo en cierto modo pues ha dedicado todos estos años a buscar no una explicación, pero sí comprender qué pasó en aquel avistamiento. Ya digo que ese planteamiento y esa profundidad que nos hace reflexionar me parece muy interesante. Vale, ¿y qué te parece la sensibilidad esta que ha puesto el director en las imágenes y la forma de entregar el documental? Exacto. Pues me llama también mucho la atención por lo que digo, porque rompe con la imagen de caso. No, además, de hecho, no se centran tanto en el caso OVNI, en esa espectacularidad o no que puede tener un caso, sino que va precisamente a mostrar, yo creo que, como bien decías, esa sensibilidad, esa humanidad que a veces los periodistas quitamos de estos casos. Entonces, esa manera, podríamos decir, tan bella, ¿no?, de mostrar esta historia, yo creo que acompaña muy bien a la perspectiva y al enfoque que pretende dar Testigo de Otro Mundo. Vale, pues muchas gracias por darnos tu opinión. Y ahora a ver si podemos pillar al director. A ver, seguro que sí. Seguro que sí. Se lo agradeceremos profundamente. Genial. Gracias a vosotros. ¿Has estado viendo la película? Sí. ¿Nos puedes dar tu opinión? Pues me ha gustado mucho.
es súper emotiva. De hecho, bueno, casi he llorado varias veces. Yo también. Bueno, me tuve que aguantar bastante, la verdad. Y bueno, lo que tengo que decir también, que bueno, lo he dicho ahí abajo también, es que para mi forma de ver, quizás sea una de las bandas sonoras en tema musical mejores que he visto en mi vida. O sea, tema musical es un 10. Ya lo he dicho ahí abajo también. Y bueno, después la fotografía está muy bien hecha, los primeros planos están muy bien montados y a mí personalmente me ha gustado mucho. ¿Qué te parecen esos planos así con el telescopio, que te metes en y se sabe dónde? A mí el tema astronomía, astrofísica me encanta y bueno, cuando he visto eso, ya con el astrofísico Balleno, ¿verdad? Sí, ya bueno, que aparte es una persona que yo quería conocer, también a Jacques, ¿no? A Vallée. Y bueno, y la verdad es que me ha encantado cuando he visto el telescopio y la parte esa de cuando se introduce un poco. Tampoco quería contar nada de la película, ¿no? No, se puede contar para que la gente se pique y venga a verla. El tema ese emotivo de cuando se introduce en el tema universo y tal, me encanta. Es personalmente de la parte mejor, para mi gusto, de la película. Y bueno, aparte de los testimonios tan brutales que tiene el protagonista. Para mí el testimonio del protagonista es brutal. Y meterte también en esa civilización tan dentro, ¿no? Con la forma que tienen ellos de Eso vivir. Es tremendo, porque yo no la conocía. No, ni yo. Y la verdad es que es toda una experiencia. Y a mí este tipo de películas así documentales me gustan mucho. Creo que son películas que se pueden mostrar tranquilamente en cualquier tipo de canal de televisión importante, porque encajan perfectamente, porque aparte tienen esa línea documental también, ¿no? Y la verdad creo que es bastante válida, no le tiene nada que envidiar a ningún documental de Discovery ni nada de esto. Y es vamos, a mí personalmente me ha gustado mucho. Ya te digo que me ha aguantado las lágrimas en varias ocasiones. Es que le ha puesto una sensibilidad muy profunda. Sí, porque hay que también distinguir una cosa, y es que cuando nosotros vamos a ver una película al cine, de cualquier tipo de película, da igual, nosotros estamos viendo a un actor. Ese actor hay diferentes técnicas que tienen para hacer, por ejemplo, llorar a un actor. Bueno, la típica, que le sale una lagrimilla, ¿no? En este caso estamos viendo a un actor que no es un actor, es decir, estamos viendo una persona que está llorando de verdad. Entonces, te lo pega a ti. Sí. Y esa sensación, pues es quizás algo que te hace que te metes en la película aún más, ¿no? Porque estás viendo una persona que está llorando de verdad. O es el mejor actor del mundo, o ese hombre está llorando de verdad. Entonces, yo creo que eso es importante. Es una realidad total. Sí, y a mí fue lo que también de las cosas. Final, cuando descubre su verdadero sentido de vida, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se ve como una transformación, ¿no?, de una vida de un hombre, un cambio que, bueno, lo que hizo pues es un poco, digamos, reencontrarse con todo lo que había vivido de niño. La verdad es que sí. ¿Se cierra el círculo? Sí, es la mejor forma de decirlo, sí. Pues muchas gracias por tu comentario. De nada, espero que... ¿Saldrás por ahí en Divulgadores del Misterio? Bueno, espero que sí. Si le das a la página nuestra, ya verás que esto saldrá ahí. Muy bien. O entre un par de días, como mucho. ¿Vale? Perfecto, vale. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí tenemos a Jorge, que ha sido nuestro contacto para llegar como divulgador del misterio a ver la película. Hola, ¿qué tal? Tú ya la habías visto, me dijiste el otro día, ¿no? La vi hace unos días, no hace ni una semana que la he visto. Hoy la he vuelto a ver, me he vuelto a emocionar muchísimo y no me cansaré nunca de repetir de que es el documental o película que el mundo del misterio necesitaba. Porque no hay nada igual, no se ha hecho nada igual por miles, cientos, cienes y cienes de documentales, programas de televisión. No hay nada como esto, que te llegue tan aquí dentro, que te identifiques tanto con el protagonista, con Juan, y con su vivencia y sobre todo pues ver eso, el proceso, ¿no?, de
la curación, de algún modo, desde el principio hasta el final de la película, y creo que es un ejercicio para el alma que también nos cura a nosotros un poquito, y a mí, pues en este sentido, pues me aporta el saber por qué estoy haciendo esto, divulgando historias con Tanit y por qué estoy en este mundo. Vale, porque tú tienes una revista que se llama Tanit, sí. Aprovecha a comentarla. Bueno, no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de Testigo de otro mundo, y bueno, es un proyecto, bueno, intentando dar a conocer a toda esa gente del misterio, a esos durmientes, como yo le llamo, de que a lo mejor no se acercan al kiosco a comprar una revista, o no se acercan tanto a ver documentales o programas de televisión, pues como tiene una distribución gratuita en Ibiza, pues tratando de buscar a esos durmientes que siempre les ha llamado el mundillo el misterio, pero que nunca se han iniciado, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido creo que lo estamos consiguiendo, y tengo un público fiel de la revista, y en el último número verán una crónica de la película, y espero que sea suficiente para que vayan a ver Testigo de otro mundo. ¿Y cuándo se va a proyectar esta película en abierto para el público? El estreno en toda España, Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid, Santiago, en Ibiza, Mallorca y Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y tal vez me dije alguna, pero ya como que me las sé casi todas. Madrid. Sí, aún quedan algunas salas por confirmar en otras ciudades, pero es el 14 de septiembre. O sea, en poquito todo el mundo podrá disfrutarla. Y bueno, y espero que la gente que salga igual de emocionados que hemos salido todos los divulgadores que hoy estamos aquí, y yo creo que la opinión general es eso, que es la película que necesitábamos. Bueno, pues ya les hemos puesto ahí sí. los dientes sí. largos a nuestros seguidores. Sí, y que Alan siga haciendo películas así, relacionadas de un modo u otro. ¿Es su primera película? No, en la segunda había hecho Humano, que es con los chamanes en Perú, y ahí pues él también tiene un proceso personal de encontrarse a sí mismo. Fue muy sonado el documental de Humano, estuvo en Ibiza en una sala que después cerró, fue la última película que se proyectó en esa sala, que echaron abajo el cine, y por cosas de la vida no lo conocí entonces, y Testigo de otro mundo nos ha unido, y ahora ya sé por qué no lo conocí entonces. Porque tienes que conocerlo. Tenía que conocerlo ahora. Ocasión. Y ahora está con otra película que no quiero hacer spoiler, pero habla un poco del mundo subterráneo, de todas las leyendas que hay, ¿no? Pues eso, de los túneles, las antiguas ciudades subterráneas, de Mu, todo esto que está muy marcado en Latinoamérica, ¿no? Ajá. Y bueno, no quiero desvelar mucho tampoco. Bueno, ya le preguntaremos. Pero sí, a él ya está en ello y estaremos en contacto. Pues muchas gracias por nada, a tu vosotros opinión. por todo. Gracias. Bueno, acabas de salir como nosotros de ver la película, ¿no? Nos gustaría que nos dieras tu opinión. Pues a mí la película me ha gustado mucho porque, aparte de hablar del fenómeno ovni, extraterrestre y demás, ha separado muy bien lo que es los documentales de ovnis típicos con uno especial, ya que muestra el lado más humanista. Es muy humano porque no se centra en lo sensacionalista, lo que da miedo de este fenómeno, que es lo que mucha gente busca, pero me ha gustado mucho porque centra la visión en cuanto a la espiritualidad que hay detrás de este fenómeno, y me ha encantado. Pues muchas gracias por tu opinión. Gracias a vosotros. Bueno, aquí tenemos a David Cuevas, que también ha visto la película con nosotros. ¿Queremos tu opinión? Pues la película me ha gustado mucho, es muy interesante, lo estaba comentando con varios compañeros que han asistido a la proyección. La mayoría de ellos son divulgadores, comunicadores o incluso, pues algunos investigadores del tema OVNI, ¿no? Y yo creo que todos coincidimos en un detalle que es importante, y es que la película incide en algo que no suele ser nada habitual en lo que respecta a la divulgación del asunto OVNI, entre los cuales me incluyo, y es el factor humano. El factor humano y cómo uno de estos casos, que eso sí que lo he comentado en varias ocasiones y he debatido mucho con otros compañeros sobre el tema, cómo este tipo de experiencias OVNI afectan al testigo de tal forma que cambia su vida, que cambia su perspectiva de las cosas. Es una película, Testigo de otro mundo, que yo creo que lo refleja muy bien en un caso de este tema. Y además hay algo muy interesante también, y es el elemento chamánico por la descendencia directa del protagonista y cómo se interpreta según esa cultura guaraní
lo que él mismo ha visto en ocasiones. Así que yo recomiendo a todo el mundo que vea la película, aparte del aliciente de Jacques Vallée y otras muchas cosas, hay cosas o fragmentos realmente apasionantes, y desde aquí pues mi enhorabuena a Alan Stiberman, el director, por haber hecho un trabajo tan interesante como este. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, aquí tenemos a Pablo Villarrubia, que acaba también de ver la película. Encantadísimo de esta película y de Alan. Alan Stiberman es una persona entrañable, ya lo vemos personalmente y lo transmite en la película también, por la sensibilidad que tuvo para entrevistar, para conocer, para hacer amistad con este hombre, con Juan, que es un personaje Oscar, ¿no?, que es maravilloso. Entonces él ha logrado con esta película llegar a una sensibilidad tan grande en relación al fenómeno OVNI y en relación a la psique del ser humano, a la mente humana, que yo no he encontrado en raras películas, he visto esa sensibilidad, y mucho menos tratando de un supuesto fenómeno ufológico. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, aquí tenemos a Álvaro de Ecos de lo Remoto. Sí. Has visto la película también como nosotros. Coméntanos. Me parece que esta película es una experiencia. Cada persona que la vea sentirá una cosa diferente. A cada uno le llamará algo. Pero no está fuera de dudas la belleza que tiene. También, por otra parte, la banda sonora es una pasada. Y que nadie se espere una típica película de ovnis, de extraterrestres, de abducciones. No. Es una experiencia para el alma y es una película que tiene corazón también. Así que quien vaya a verla al cine, que vaya muy preparado, porque puede tener una experiencia de transformación incluso. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ver Testigo de otro mundo. Pues creo que se estrena el 14 de septiembre en un montón de provincias, así que ya sabéis. A ir a verla, todo el mundo a verla. Gracias. Padre. Bueno, aquí tenemos a Jesús Callejo, otro espectador de la película. ¿Nos puedes dar tu opinión? Bueno, pues una opinión muy favorable. Me ha gustado la película por el enfoque. En principio es un caso ufológico, pero la atmósfera que ha creado Alan, sin contar directamente el caso, sino precisamente recrear un poco las emociones, los sentimientos, es decir, la parte psíquica que tiene también el fenómeno físico, a mi parte fundamental. Pero luego hay que saber contarlo. Luego los testimonios de los guaraníes me parecen increíbles, ¿no?, las profecías que están por llegar, y dentro todo de un entorno que no es ufológico, sino que es paranormal o que es dimensional. Y por supuesto, subrayando pues las declaraciones de Jacques Vallée, de esa teoría, la que yo comparto en gran parte y que me parece también fundamental. Todo ese cóctel yo creo que hace que la película sea algo más que un documental, sea todo un testimonio de algo que está ahí, que el fenómeno es real y que luego hay distintas interpretaciones. Esta que se da aquí es una buena interpretación. Pues muchas gracias. De nada. Por tu opinión. Aquí tenemos a Chris Aubeck, que nos va a decir también, acaba de ver la película y nos va a dar su opinión. Pues ha sido una película preciosa, con actores reales, que es lo que más me ha gustado, porque toda la gente que se ve en esta película es gente que estuvo allí con él cuando era joven, y me ha encantado también ver el impacto emocional, sentimental que ha tenido su historia. Es que se le ve tan claro, porque llora durante la película, Juan. Y es una historia muy interesante porque he encontrado historias muy parecidas de la misma región anteriores, y lo que me gustaría hacer ahora es compararlas con esta para ver si hubo algo de influencia. También tenemos que tener en cuenta de que en ese mismo año hubo muchísimo interés ovni. Fue el año en el que salió la película Encuentros en tercera fase, por ejemplo. Luego también me ha dicho Alan, el director, que la noticia se extendió desde el pueblo hasta el mundo real y el mundo anglosajón especialmente, con todos sus ufólogos y Jacques Vallée, etcétera, a través de un bar que se llamaba el Bar OVNI, que estaba a solo 4 kilómetros de donde vivía Juan. Por lo tanto, hubo muchísimo interés en esa época en estos casos. Me ha gustado la película. Pues muchas gracias por tu historia. De nada. Juanjo Sánchez Oro también ha visionado ahora la película con todos. ¿Nos das tu opinión? Bueno, pues a mí me gustaría felicitar al director, a Alan y también a todo el equipo, porque la película realmente me parece extraordinaria. Yo creo que además es una película, cuando he tenido ocasión antes de hablarlo con él, una película que se salta lo que es la forma de divulgar ufología al uso. Me parece muy interesante porque estamos ante una
película que tiene un problema en sí, que es estamos ante un caso de testigo único. Y al ser un caso de testigo único es muy difícil que podamos desentrañar realmente la naturaleza de lo que allí ocurrió, puesto que solamente hay una persona que nos puede hablar de ello. Pero en cambio la película, en lugar de centrarse en ese problema, lo que ha tratado es sobre todo de ver el impacto, ¿no? La herida, incluso podemos hablar de herida abierta que le ha dejado a Juan, al protagonista de ese caso, y cómo ha ido evolucionando esa herida a lo largo del tiempo en esta persona que ahora tiene ya pues la cuarentena. Y además me ha gustado mucho que ha hecho un recorrido que ha ido más hacia lo terapéutico. Él además lo comenta, que realmente el propio rodaje cambió a Juan, le cambió al director, cambió también a Jazz Ballet, o sea que ha sido realmente una experiencia muy emocional, más que racional, y en ese sentido me ha parecido muy, muy atractivo, muy original, ¿no? Además ha hecho un recorrido muy interesante porque estamos acostumbrados a que cuando se hagan este tipo de documentales de ufología, lo que veamos alrededor del caso sean pues recreaciones, pero luego también el análisis siempre viene por la parte de sociólogos, de psicólogos, de ufólogos, de astrofísicos. En cambio él ha añadido aquí una figura que me parece que puede ser cuestionable para algunos, pero a mí me parece que es muy atractiva dentro de lo que es el relato, que es la figura de estos sabios guaraníes que le dan ese toque espiritual que hacen que también el propio protagonista no solamente ya conecte con otro lado, con ese supuesto otro lado, sino que conecta también con sus ancestros, ¿no? Con ese pasado que él vivió cuando era pequeño, ese pasado también, ese pozo que le dejó el contacto con lo guaraní de sus familiares, que había perdido y que gracias a la película también ahora vuelve a conectar. Entonces me parece que ha hecho ahí un círculo muy complicado porque, y sin embargo no chirría para nada, de mezclar la ufología que siempre nos habla como de grandes tecnologías, ¿no? Del futuro, de ciencia ficción, con algo absolutamente ancestral como es estos cultos, ¿no? Y esta vida mucho más sencilla que es la que tienen los guaraníes. Así que me parece que ha hecho encaje de bolillos con algo que era muy complicado y que le ha salido muy bien. Por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que la vea porque yo creo que va a ser una experiencia muy satisfactoria. Pues el 14 de septiembre nos han dicho que se estrena casi en toda España. Pues allí tendrá que ir todo el mundo a poderla ver porque van a disfrutar al máximo. Merece la pena. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Muchas Juanjo, gracias. por tu opinión. Bueno, aquí tenemos a Manuel Berrocal, que también acaba de ver la película y queremos tu opinión. Bueno, la verdad es que me ha resultado francamente muy interesante y me ha llamado muchísimo la atención, porque sinceramente yo pensaba venir a ver un documental sobre el típico caso de ovnis y demás, y me he encontrado que en realidad lo de los ovnis es, bueno, circunstancial. Realmente es la historia de una persona que aprende lo que es en un momento determinado a tener una experiencia mística en un momento determinado y a través de la imagen del ovni como un medio que está reconocido en la mayoría de las culturas antiguas, porque estamos hablando de un indio guaraní y en su cultura esas imágenes de luces que aparecen, que inician a las personas, es algo habitual, pero esa situación es normal en África, en el Tíbet, en la mayoría de las culturas antiguas existe ese mismo proceso, y encontrártelo tan bien contado y tan bien explicado, sin duda alguna me ha llamado la atención y me parece que, bueno, no me corto, o sea, invito a todo el que tenga un mínimo de interés en estas cosas que se acerque, porque va a haber algo muy diferente a lo que estamos, por lo menos normalmente acostumbrados en este país. Pues muchas gracias, Manuel, por tu opinión. Nada, a vosotros. David Sentinella, también acabas de ver la película. Sí. Queremos una opinión tuya también. Bueno, para mí hay una parte muy importante que muy pocas veces se ha tratado acerca cuando se abarca el fenómeno ovni, y es el lado personal y espiritual que se esconde detrás del fenómeno. Muchas veces hablamos de que el fenómeno ovni por un lado, la parapsicología por otro, etcétera, y tendemos, sobre todo en el mundo occidental, tendemos a parcelarlo mucho. Nuestra mente tiene como la necesidad de parcelarlo todo en cajones estancos. Y la realidad se empeña en lo contrario, o somos nosotros en que nos empeñamos de una manera grotesca a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú cuando te encuentras e investigas un fenómeno ovni, resulta que colateralmente también te encuentras fenómenos paranormales dentro del mismo fenómeno. Objetos moviéndose, cosas de temperaturas que cambian o transforman objetos, etcétera, etcétera. Y eso sin tener en cuenta también la propia personalidad y evolución del individuo, del sujeto que tiene ese avistamiento o ese encuentro.
Entonces, yo creo que es algo fundamental el abarcarlo todo de nuevo, el dejar de parcelar tanto todos estos fenómenos, de tener una visión más holográfica de los fenómenos anómalos, que en realidad es así, porque no tenemos explicación para muchos de ellos. Y luego una parte fundamental, que es con la que he empezado a comentarte, María José, y es la de que el individuo, el sujeto, la persona, forma o tiene un punto central en todas estas historias, en todos los fenómenos, y por supuesto la parte espiritual. En la película abarca eso más allá de la fenomenología física, de lo que es las luces, si le hicieron una marca, si no, sino es en la evolución personal y en todo lo que hay detrás del fenómeno. ¿Qué es lo que mueve los hilos del fenómeno? En la película, sin ánimo de hacer un spoiler, bueno, en la película documental, sin ánimo de hacer un spoiler, lo que se habla es de que posiblemente estemos abarcando como un panorama, es decir, lo que estamos viendo, lo que es nuestra realidad, podría ser una proyección. Y eso ya lo dicen en otros investigadores, lo han dicho, pero por ejemplo el mismísimo Platón, en el mito de la caverna, ya habla de ello. Fíjate cómo parece como que se está cerrando el círculo, que las nuevas teorías, ya no solo a nivel científico, ya no solo de los propios pueblos de tradición, sino que, fíjate, nos vamos también a la antigua Grecia. Y todo parece confluir en ese tipo de explicación. Yo creo que es fundamental y hay que indagar en esa línea. Me encanta. Muchas gracias, David. Nada, a ti. Otro espectador de la película, Vicente Fuentes, conocido por el mundo del misterio como divulgadores y todos los demás, también ha estado viendo la película y queremos una opinión tuya. Bueno, creo que la película ha sido una auténtica experiencia para mí como divulgador del misterio, sobre todo como persona que siempre ha estado muy relacionado con el tema de las abducciones y con el tema de lo que es las personas que viven algo que no saben explicar en su vida, ¿no? De que les ha ocurrido un evento que nunca jamás saben por qué a ellos, ¿no? Esa es la gran pregunta de la película, ¿no? Y me ha gustado sobre todo porque vemos un acercamiento en lo que es el film de cómo una persona completa lo que es la vivencia que tiene a los 12 años. Me ha gustado muchísimo el hecho de la recreación que se hace con una fotografía sublime, por supuesto, y me ha gustado muchísimo que Jacques Vallée, el científico asesorador de la NASA, pues realmente haya vuelto a ver al testigo, a Juan Pérez, y realmente haya terminado también él de completar la historia que comenzó con la investigación que comenzó con él a los años 70, ¿no? Él finalmente pues tiene unas conclusiones que son interesantísimas a día de hoy en el siglo XXI, porque realmente habla de un evento que es el fenómeno ovni global, que va mucho más allá de lo que es el espacio y el tiempo. Y lo que realmente me ha gustado es que habla de algo que es completamente personal, que el fenómeno ovni pues entra dentro de nosotros después de elegirnos, sin casualidades, por supuesto, en mi opinión, ¿no? Saca algo de nosotros mientras que está ocurriendo algo, que es lo que dice Juan Pérez, que es la vivencia que tiene con su abuelo y esa pantalla en negro que es realmente lo que está pasando en ese incidente. Entonces, todo eso está plasmado en lo que es el film de una manera preciosa, porque ves cómo el niño se quiebra igual que Juan Pérez cuando es mayor, de la misma manera. Y entonces tú como espectador ves toda la investigación, ves todo lo que es pues la cultura guaraní, ¿no? Que el director pues aprovecha para ver realmente cómo es tratado de una forma muy espiritual todo ello, ¿no? Pero sobre todo lo que estás viendo es cómo esto se trata a nivel completamente personal. Y yo creo que eso es lo más importante de la película, que al final cuando tú sales de ahí, pues finalmente pues cada uno tiene su interpretación de todo esto,
quedando el caso más cerrado para realmente el protagonista, que es el niño que pues se acerca a aquello y que bueno, pues le pasa algo completamente extraordinario. Pues muchas gracias por tu opinión, Vicente. Que me he puesto aquí a hablar, vamos, sí, hasta... No. A ver, vamos. unos han hablado más, otros menos, pero yo no corto, o sea, todo aporta. Y además al director le gustará luego recibir todas estas opiniones vuestras. Pues nada, muchísimas gracias, yo encantadísimo y nada, pues la verdad es que muy emocionado después de haber estado aquí, así que muchísimas gracias. Es que ha sido muy profunda la película. Ha sido muy bonita. Nos hemos quedado todos ahí un poco para allá. Es verdad, ha sido muy bonito. Gracias, Vicente. Nada, a vosotros.